Cuando Bambu Lab recién comenzaba, su objetivo declarado era convertirse en el Apple de la impresión 3D. Entonces, 6 años y cientos de millones de dólares en ventas después, ¿lo lograron? Bueno, como alguien que creció a poca distancia de la sede de Apple y que alguna vez tuvo acceso directo a los altos mandos de Bambu Lab, tengo una perspectiva única sobre ambos. Y en este video compararé las dos empresas en 9 aspectos cruciales para mostrar cómo Bambu Lab no es el Apple de la impresión 3D, sino en realidad algo mucho, mucho peor. Con suerte, ni siquiera recibiré una carta de cese y desistimiento. Vamos a ello. La primera y principal razón por la que la gente compara a Apple y Bambu Lab, además de que ellos mismos hacen la comparación, por supuesto, tiene que ver con sus ecosistemas. Ambas empresas desarrollan su propio hardware y software propietario que están diseñados para funcionar juntos. Y sinceramente, ahí es donde terminan las comparaciones. Echemos un vistazo a Bambu Lab. De manera rutinaria, han hecho todo lo posible por cerrar el acceso tanto a desarrolladores de software como de hardware y recientemente han amenazado con acciones legales a desarrolladores de código abierto que intentan restaurar esas funciones. De hecho, incluso los SDKs limitados y las guías de integración técnica que Bambu Lab ofrece son solo bajo solicitud y están destinadas, entre comillas, a soluciones privadas. Sin ecosistema de desarrolladores, sin soporte. Pero si quieres, por ejemplo, instalar tu propio firmware en tu máquina, como el firmware X1 Plus, vas a tener que firmar una exención de responsabilidad y perder toda tu garantía. Y más vale que creas que Bambu ha reforzado esas medidas para evitar que los futuros modelos sean desbloqueados de esta manera. Ahora veamos a Apple. Además de tener una amplia gama de SDKs gratuitos y públicos como Xcode, Swift, Metal, HealthKit, HomeKit y más, Apple ha organizado una conferencia mundial de desarrolladores cada año desde 1987 con más de 1000 sesiones técnicas disponibles cada año para ayudarte a desarrollar para sus productos. De hecho, desde 2008 Apple ha pagado a los desarrolladores más de 550,000 millones de dólares en ganancias. Y no hay una sola presentación principal en la que no suban al escenario a alguien de un estudio de juegos independiente, Autodesk u otro desarrollador de aplicaciones. Y aunque sí requieren un proceso de revisión riguroso para las aplicaciones de terceros en el iPhone, aún puedes ejecutarlas. Y puedes desarrollar o instalar cualquier aplicación que quieras para la Mac, incluidas aquellas de los mayores competidores de Apple o aplicaciones que eluden por completo protecciones de seguridad críticas. Sí, hacen todo lo posible por corregir vulnerabilidades con actualizaciones de software y han intentado hacer que el jailbreak sea ilegal. Y también persiguen sin piedad a cualquiera que intente vender un Hackintosh, pero tampoco han amenazado con ningún tipo de acción legal contra los desarrolladores de software que ponen a disposición ese tipo de herramientas. De hecho, si quieres, puedes reformatear completamente tu Mac y simplemente usar Linux en su lugar, y Apple aún así dará servicio al hardware bajo garantía. Después de todo, es tu hardware. Y porque es tu hardware, deberías tener todo el derecho de ponerle accesorios o actualizarlo como quieras, ¿no? Quiero decir, ¿no es esa la razón por la que las tiendas de Apple venden miles de productos de cientos de empresas de terceros? Desde fundas para teléfono Mophie hasta estabilizadores Insta360, cargadores Anker y bocinas JBL. Si haces un producto de alta calidad que complemente y mejore la experiencia de usar productos de Apple, entonces Apple está interesado en ofrecerlo. De hecho, a pesar de su reputación como la empresa de tecnología más secreta del mundo, si tu asociación es exitosa, incluso te darán acceso anticipado a esquemas y prototipos de futuros productos para que puedas tener tus productos listos el día del lanzamiento. ¿Y qué hay de la gente en Shenzhen? Quiero decir, hay tantas empresas allá afuera desarrollando mejoras de muy alta calidad para el ecosistema de Bambu Lab, desde placas de impresión hasta filamentos y otros accesorios. Así que me pregunto, ¿cuántos de esos productos de terceros está vendiendo Bambu Lab en sus tiendas en línea o físicas? Cero. Nada. Absolutamente nada. Ni siquiera un solo carrete de filamento que no sea de la marca Bambu Lab. Bueno, a menos que cuentes su asociación con E3D para las boquillas de las series antiguas X1 y P1 que tuvieron que hacer porque usan propiedad intelectual protegida, pero esa es una excepción que parece que lograron resolver porque todos sus modelos nuevos usan exclusivamente boquillas de alto flujo de la marca Bambu. Ahora te preguntarás, ¿por qué es esto? ¿Por qué no existe un programa de autorización hecho para Bambu Lab?
Porque sin excepción, cada vez que alguien más desarrolla algo nuevo e innovador, como una placa de construcción súper adherente de baja temperatura, por ejemplo, o una nueva fórmula de filamento de alto rendimiento, Bambu Lab es muy rápido para desarrollar su propia versión bajo su propia marca. Y en caso de que estés pensando, está bien, probablemente solo están haciendo lo mismo que Costco y comprándolo a esas mismas empresas para luego ponerle su propia marca. No, no es así. De hecho, después de años de aprender de los pocos proveedores de marca blanca con los que sí trabajaron, proveedores de filamento, Bambu Lab recientemente también trajo toda esa fabricación a sus propias instalaciones. Y hablando de eso, hablemos de innovación, porque estas son dos empresas de las que la gente suele decir que se benefician de las innovaciones de otros. Entonces, ¿qué han desarrollado realmente por su cuenta? Bueno, del lado de Apple, te guste o no, hay mucho. Claro, Apple robó la idea del mouse, la navegación basada en ventanas y toda la interfaz gráfica de usuario de Xerox PARC. No hay debate ahí. Pero desde entonces han desarrollado o co-desarrollado montones de estándares abiertos que van desde FireWire hasta Thunderbolt, Bonjour, pasando por los formatos HEIF, HEIC, ProRes y RAW. Su trabajo en interfaz, microchip y diseño industrial estableció el estándar en las tres industrias. Incluso tienen un sinfín de patentes en el mundo de la arquitectura. Así que puede que no quieras admitirlo, pero si miras su tesoro de patentes, no puedes afirmar realísticamente que Apple no está innovando. Claro, muchas de sus innovaciones están reservadas para los usuarios de Apple, pero muchas más se abren o incluso se presentan ante organismos como el World Wide Web Consortium, el Internet Engineering Task Force o el USB Implementers Forum. Ahora vamos con Bambu. Las innovaciones de Bambu incluyen impresión 3D Core XXA de alta velocidad. Lectura RFID de Spoon. La configuración óptima de impresión permite doble boquilla, extrusión dual confiable, con múltiples tamaños de boquilla. Está bien, pero definitivamente ellos inventaron el sistema AMS multimaterial. Caray, de repente esa demanda por infracción de propiedad intelectual de Stratusys ya no parece tan frívola. Por más que lo intento, lo único verdaderamente innovador que se me ocurre en el ecosistema de Bambu Labs es su nuevo sistema de cambio de boquillas Vortec. Y francamente no estoy tan impresionado. ¿Qué es lo que han dicho algunos de los otros reseñadores? Ingeniería impresionante que en realidad no resuelve el verdadero problema. Otra área donde ambas compañías son examinadas es la interoperabilidad. Apple a menudo recibe muchas críticas por cosas como quitar la entrada para audífonos, tardar en migrar a USB-C y mucho, mucho más. Y ni siquiera me hagas empezar con todo el asunto de las burbujas azules contra las burbujas verdes. De verdad hacen todo lo posible para mantener a los usuarios de Apple dentro del ecosistema, algo por lo que los usuarios de Samsung suelen burlarse de ellos. Y aún así, de nuevo, salen ganando cuando se les compara con Bambu Lab. Apple fue una de las primeras en adoptar y popularizar estándares abiertos como USB-C 800 2.11n ProRes y Matter Thread. En el pasado, incluso cuando han creado sus propios estándares, como los ya mencionados FireWire o Lightning, los han puesto a disposición de sus competidores para que los licencien a un costo razonable. Y cuando uno de sus competidores desarrolla un estándar, por ejemplo, los formatos XLSX y DocX de Microsoft o Bluetooth de Ericsson, Apple no tarda en implementarlo en su propio ecosistema. Porque al final del día, ¿de qué sirve una computadora que no puede leer archivos o usar periféricos de otras compañías? Por otro lado, tenemos a Bambu Lab, que no es miembro del consorcio 3MF y utiliza un formato de extensión 3MF propietario que otros slicers no soportan completamente. Una compañía cuyo repositorio completo de modelos MakerWorld exclusivamente aloja G-Code para impresoras Bambu y solo te permite exportar al slicer oficial de Bambu Lab. Y una compañía que, a pesar de haber sugerido alguna vez que mejorarían la experiencia del usuario licenciando su protocolo de etiquetas RFID a otros fabricantes, nunca lo hizo. Sin excepción, cada innovación que Bambu Lab pudo haber propuesto como un estándar de la industria, desde su diseño integrado de disipador de calor y boquilla hasta su mecanismo de cambio rápido y su estándar RFID, la han guardado para ellos mismos y la han usado como una barrera para evitar que compres consumibles o accesorios de terceros. Pero bueno, no todo se trata de innovación interna. A veces, otras personas también tienen buenas ideas.
Entonces, ¿cómo se comporta cada empresa en esos casos? Primero, Apple, que se ha vuelto algo notoria por lo que los expertos de la industria llaman Sherlocking. Básicamente es cuando Apple integra nuevas funciones en sus propios sistemas operativos que son esencialmente iguales a las de una aplicación de terceros que está teniendo éxito. Y han hecho esto al menos una docena de veces a una docena de diferentes empresas. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente pasa por alto. Muchas de esas aplicaciones de terceros como Flux, Tile, Day One, One Password Magnet y Camo todavía siguen en el negocio hoy en día. Apple no las eliminó ni las bloqueó del ecosistema. Es más, en muchas ocasiones, cuando la tecnología o la base de usuarios es lo suficientemente significativa, Apple sí desembolsa el dinero para simplemente comprar esas empresas. Aunque 15 ideas hayan sido sherlockeadas, lo cual no se ve nada bien, en los últimos 30 años Apple ha adquirido más de 100 empresas, desde Next hasta Beats, Siri, Shazam y muchas más. Y no solo adquieren esas tecnologías, sino que también las honran al seguir usando muchos de esos nombres de marca en sus productos hasta el día de hoy. Ahora veamos a Bamboo Lab, que entre el capital de inversionistas y ganancias récord, también cuenta con cientos de millones de dólares. Entonces, ¿cuántas empresas han adquirido? Ninguna, públicamente. Pero sí les copian ideas a pequeñas empresas y desarrolladores a lo bestia. Por ejemplo, la función de detección de espagueti con IA que Obico fue el primero en desarrollar. ¿O recuerdas la vez que sacaron su propia versión gratuita de WhoForge? ¿O la vez que crearon su propia versión de SnapMaker Orca Full Spectrum y luego solo le dieron crédito sin el nombre SnapMaker después de que la gente se quejó? ¿O Bamboo Farm Manager? Y ni siquiera me hagas empezar con cómo implementan de manera agresiva y rutinaria funciones completas del Orca Slicer de código abierto, muchas veces sin siquiera dar crédito. Y esa no es la única manera en que Bamboo Lab juega sucio con los desarrolladores de software. Porque, como estoy seguro que sabes, Bamboo una vez más está chocando con la comunidad de software de código abierto. Así que echemos un vistazo a cómo estas dos empresas, que son ecosistemas inherentemente cerrados, operan en torno a este delicado tema. Primero, Apple. Quiero decir, toda la arquitectura de software de Apple para Mac, macOS, iOS, tvOS, incluso watchOS, está basada en la misma base compartida. Darwin, que es un híbrido de dos proyectos de software de código abierto, Mac y BSD Unix. Y la propia Apple lo admite, diciendo en su sitio web que, cito, muchos productos de Apple están basados en software de código abierto. Pero aunque Apple construyó su imperio sobre la base del software de código abierto, también han devuelto algo a la comunidad. WebKit, Swift, LLVM, CUPS, incluso el propio Darwin. Estas son contribuciones que literalmente son utilizadas por cientos de millones de personas todos los días. Y si navegas por el sitio web de código abierto de Apple, te encontrarás con página tras página de contribuciones en múltiples plataformas que Apple ha publicado. Son la prueba viviente de que puedes construir un gran negocio sobre software de código abierto y aún así retribuir y seguir las reglas. ¿Y qué hay de Bamboo? Al igual que Apple, han construido su imperio sobre software de código abierto, en este caso de su competidor, y sí dan crédito cuando se les señala. Y como dije antes, son muy rápidos para adoptar por completo las innovaciones de otros, desde Orca Slicer y más allá. Pero, ¿qué han aportado de vuelta? Honestamente, lo mínimo absoluto a lo que están legalmente obligados y posiblemente incluso menos, dependiendo de cómo veas todo el argumento de que el complemento de red es un módulo separado. Solo busca en Google código abierto en Bamboo Lab y todo lo que encontrarás son artículos sobre cómo están amenazando a los desarrolladores. Bamboo Lab tiene un total de 7 repositorios en GitHub. 6 de esos son solo bifurcaciones de dependencias de código abierto que están legalmente obligados a publicar. Y aparte de Bamboo Studio, todos están prácticamente muertos. Vaya contribución. Luego está todo el tema de la privacidad. Y mira, puedes amarlos u odiarlos, pero Apple se toma la privacidad del usuario muy en serio. Desde incluir chips de seguridad en todos sus productos hasta procesar los datos del usuario localmente, incluso cuando eso hace que el producto sea mucho peor, hasta el momento en que se enfrentaron al FBI por negarse a crear una puerta trasera en sus productos y ganaron. Aunque debo decir que Apple sí cedió un poco en China, restringiendo funciones que le habrían dado mucha más privacidad a los usuarios.
Pero al final es ampliamente aceptado como un hecho que los productos de Apple son mucho más seguros y mucho más difíciles de hackear que sus contrapartes, y que probablemente puedes confiar en Apple y sus servicios en la nube con tus datos. En última instancia, no creo que nadie dude que cuando usas productos de Apple, puedes estar seguro de que tus datos no están siendo usados, abusados, ni extraídos por nadie ni para ningún propósito. Por otro lado del espectro, tenemos a Bamboo Lab, que, como empresa china, está sujeta a las leyes chinas, como la Ley Nacional de Inteligencia de 2017 o la Ley de Seguridad de Datos de 2021. Ahora, estas leyes pueden obligarlos a entregar datos de usuarios tanto de China como del extranjero al gobierno si así se les solicita. Y hacen ilegal revelar si alguna vez se ha hecho una solicitud de este tipo. Ahora, realmente no quiero entrar en temas políticos aquí porque trabajo con y respeto a muchas empresas chinas, pero esa es la ley. Ahora, algunas de esas empresas chinas han evitado este problema por completo, simplemente haciendo que su software y sus impresoras sean de código abierto, permitiéndote instalar firmware personalizado y enviando sus máquinas con acceso por LAN de código abierto habilitado por defecto. Y aunque técnicamente puedes elegir el modo LAN en una impresora Bamboo Lab o aislarla usando tarjetas SD, vas a sacrificar mucha funcionalidad al hacerlo. Sin mencionar que Bamboo Lab aún no ha publicado ningún tipo de informe de transparencia sobre exactamente qué información recopilan o cómo la utilizan. Algunas personas han intentado hacer ingeniería inversa en cosas como los registros, pero están encriptados con AES, lo que impide cualquier tipo de auditoría independiente. Por el lado positivo, sí tienen este sitio web llamado Centro de Confianza con 4 palabras que suenan muy bien, solo que no puedes hacer clic en ellas para aprender más. Y estas certificaciones, no soy un experto, pero estoy bastante seguro de que solo certifican que tienen procedimientos documentados para gestionar la seguridad de la información. En Bamboo Studio, Bamboo Handy, Maker World, no hay ninguna mención al firmware de la impresora en sí. Y lo más importante, no hay ninguna mención a su complemento de red, que insisten, es un módulo separado del laminador cada vez que se menciona la GPL. ¿Confiable? Ampliamente considerado como un sistema donde pagas para participar. Y los otros dos, bueno, sinceramente, esos son solo los requisitos mínimos de seguridad para vender en Europa. No es algo que Bamboo haya buscado. Como dije, no soy un experto en ciberseguridad, pero he escuchado a muchas personas que sí lo son decir que la seguridad de Bamboo es ridículamente inadecuada. Y bueno, tiene sentido. Si todo lo que se necesita para hacerse pasar por Bamboo Lab ante sus servidores en la nube es hacer un fork de un código AGPL, entonces, ¿qué tan buena puede ser realmente su seguridad en la nube? Ahora, hablemos del soporte a largo plazo y la capacidad de actualización, porque desafortunadamente es el destino inevitable de todo producto tecnológico volverse obsoleto eventualmente. Entonces, ¿qué pasa cuando eso sucede? Bueno, en el caso de Apple, cambias tu iPhone o Mac por uno nuevo. Incluso si no tienes una tienda de Apple cerca, lo hacen increíblemente fácil, enviándote una etiqueta de envío prepagada y dándote un crédito. Luego, Apple lo reacondiciona, lo revende o lo desmonta para reciclarlo. Incluso puedes llevar cualquier producto viejo de Apple a cualquier tienda de Apple en cualquier parte del mundo y ellos lo reciclarán por ti sin costo alguno. Y para que esto realmente suceda, han gastado miles de millones de dólares desarrollando sistemas de detección impulsados por robótica y aprendizaje automático. Y estos sistemas ahora procesan 1.2 millones de iPhones al año, lo que equivale a unas 38.000 toneladas métricas de desechos electrónicos solo en 2021. Y esos materiales en realidad se están utilizando en nuevos productos como la MacBook Air hecha con aluminio 100% reciclado. Y aunque Apple ha sido criticado por reservar funciones nuevas para hardware más reciente o hacer que los iPhones antiguos sean más lentos con actualizaciones de software, la realidad es que sí ofrecen actualizaciones de software de manera rutinaria para dispositivos de hasta 8 años de antigüedad. Bamboo Lab. Bueno, todavía es un poco pronto para decirlo, pero hace apenas 6 meses ofrecieron una actualización de software para la X1C que ya tiene 4 años, para ayudarla a reconocer su nueva línea de placas de impresión SuperTech, así que eso está bien. ¿Puedes entregar tus impresoras Bamboo Lab como parte de pago para obtener crédito en una nueva? ¿Existen kits de actualización para pasar de la X1C a la X2D? No. Y si alguna vez has intentado reparar una de estas máquinas, sabes que la facilidad de reparación claramente la dejaron para el final. ¿Y qué tal su impacto ambiental?
Bueno, realmente no sabemos nada sobre los procesos de fabricación o la obtención de materiales de Bambu Lab, pero considerando que esta es la empresa que vio la MMU sin purga de Prusa y luego le dio al mundo el Purge Poop, probablemente no sea muy bueno. Y finalmente, eso nos lleva a las relaciones con la prensa y la comunidad. Y mira, no es ningún secreto que Bambu y yo tuvimos una pelea hace años, que para que conste, fue absolutamente mi culpa. La regué, pero ¿cómo se comportan con otros críticos y creadores de contenido? Bueno, digamos que hay una muy buena razón por la que nadie que esté en buenos términos con ellos va a decir nada sobre este último lío en el corto plazo. Y sinceramente no puedo decir que necesariamente los culpe. Muchos de estos creadores literalmente dependen de los patrocinios y ventas por afiliación de Bambu Lab para alimentar a sus familias. Y además, no es como si estuvieran promocionando cigarrillos o boletos para el Festival Fire. Quiero decir, los productos de Bambu Lab realmente están entre los mejores de la industria, incluso si la empresa se comporta mal. Y la cosa es que, al menos por mi experiencia, si criticas a Prusa, Snapmaker o Elegoo, tienden a aceptar la crítica y superarlo. Y lo más probable es que incluso si realmente destrozas su último producto o los criticas como empresa, seguirás estando en la lista para el próximo lanzamiento. Pero con Bambu Lab no. Todo lo que se necesita es una reseña que sea un poco demasiado crítica, una opinión demasiado polémica o un error honesto por el que después te disculpas públicamente. No importa. Si avergüenzas a Bambu Lab, estás fuera, punto. No importa qué tan grande sea tu alcance o si fuiste tú quien los puso en el mapa en primer lugar. Y no solo estás fuera para futuros lanzamientos, porque si preguntas por ahí, rápidamente descubrirás que Bambu Lab es la única empresa en esta industria, o sinceramente en cualquier industria de la que haya oído hablar, que utiliza su programa de afiliados como un arma. Si cometes un error o dices algo incorrecto, aunque sea una vez, tu acceso de afiliado puede ser revocado, sin importar cuánto ingreso les estés generando. Pregúntame cómo lo sé. Ahora, ¿qué tal Apple? Quiero decir, ellos reciben mala prensa todo el tiempo, ¿no es cierto? Digo, ¿recuerdas Bengate? ¿O la vez que Joanna Stern del Wall Street Journal y John Gruber de Daring Fireball hicieron enormes críticas públicas sobre lo malas que eran los teclados de Apple? ¿O recuerdas cómo MKBHD dijo que la gran mayoría de los Vision Pro solo están guardados en un cajón juntando polvo? Entonces, Apple los expulsó de la isla, los vetó de futuros eventos, les revocó el acceso a programas de afiliados o a nuevos productos. Por supuesto que no. Los ejecutivos de Apple todavía les conceden entrevistas de manera rutinaria y les dan acceso directo a la empresa y a sus productos. Porque las malas reseñas son solo parte del juego cuando lanzas nuevos productos y no quemas puentes por miembros de la prensa que hacen su trabajo y son honestos o cometen errores honestos. Así que no, lamento decir que, a pesar de sus objetivos declarados y las interminables comparaciones en la comunidad, Bambu Lab no se parece en nada a Apple. Son algo mucho peor. Porque mientras Apple construyó un jardín estrictamente controlado que se convirtió en el hogar de un enorme ecosistema de innovación externa, Bambu Lab ha construido una fortaleza amurallada diseñada para mantener a todos fuera y traer solo sus propias ideas. Ya sea su enfoque de copiar y pegar para la innovación, su actitud selectiva hacia los principios de código abierto o la manera en que utilizan cosas como su programa de afiliados como arma. Lo que Bambu Lab ha construido está muy lejos de la filosofía liberal, aunque cerrada, que tienen en Cupertino. Y no me malinterpretes, realmente desearía que Bambu Lab fuera más como Apple. Me encantaría ver que publiquen estándares abiertos para las boquillas y la lectura RFID. Y desearía que ofrecieran una ruta de actualización a sus clientes o al menos un programa de reciclaje o un SDK que permitiera a los desarrolladores crear cosas geniales sobre su ecosistema. Pero no hacen ninguna de esas cosas, sin importar cuánta reacción negativa reciban de la comunidad. Así que si no son el Apple de la impresión 3D, ¿qué son entonces? ¿Son el DJI de la industria? ¿Una empresa tan dominante tecnológicamente y despiadada que puede salirse con la suya atrapando a la gente en un ecosistema hostil? ¿O son algo más parecido a Huawei? Yo tengo mis propias teorías, pero quiero saber qué piensan ustedes en los comentarios de abajo. Y si después de ver este video te quedas pensando, bueno, está bien, entonces probablemente no compraré ningún producto de Bambu Lab, pero ¿qué tanto mejores son las demás empresas? Entonces tal vez quieras ver este video reciente que hice, donde critico a cada uno de los principales actores en la industria de la impresión 3D, lo bueno, lo malo, lo feo, y enumeré todas las cosas que hacen bien y en qué necesitan mejorar. Voy a dejar ese video aquí mismo. Eso es todo por esta semana, pero los veré a todos en The Next Layer.